En la madrugada del 3 de enero de 1979, cuando recién muchos bogotanos empezaban a sacudirse la resaca de las fiestas de fin de año, los periódicos no se cansaban de titular la noticia del momento: el masivo robo de armas del M-19 al ejército un par de días antes. Buena parte de la opinión pública calificó ese golpe de audaz. Contaban que a través de un túnel los guerrilleros habían sacado más de 5.000 armas del Cantón Norte en Bogotá, el mayor depósito que tenía el ejército colombiano en ese entonces. El golpe lo encajaron los militares como una burla. Por eso, en los primeros días del 79, el objetivo primordial de la fuerza pública fue uno solo: recuperar el armamento y desarticular, a cualquier precio, al M-19. La feroz campaña de capturas contra los sospechosos comenzó 72 horas después del robo y se desarrolló principalmente a través de operativos nocturnos. Fue en la madrugada del 3 de enero cuando la vida de la doctora Olga López Jaramillo dio un vuelco radical. Su casa fue allanada a las 4:30 de la mañana por gente de la Brigada de Institutos Militares, comandada por el mayor Leopoldo Incapié Segrera. En ese momento la detuvieron a ella y a la hija de 5 años, Olga Elena Roldán. Él es Diego López Jaramillo, hermano y abogado de Olga. Para ese momento vivía en Bogotá, pero estaba lejos del barrio Santa Sofía donde vivía su hermana. Y cuando mi papá me llamó a las 5:30 de la mañana y me dijo, pasó esto, y me comentó, me dijo, hay que ver para dónde se la llevaron, ta, ta. Ella le alcanzó a avisar al papá de que le estaban allanando la casa y mi papá alcanzó a llegar allá también. Pues no lo dejaron ni entrar ni nada, del cerco era, y estaban esculcando y revolcando todo el apartamento donde vivía Olga. Iván López Botero, el papá de Olga, era un reconocido ex senador. Los militares lo retuvieron y amenazaron con un revólver a un par de cuadras de la casa de Olga. Mientras tanto, ella pedía con desespero que lo dejaran acercarse para entregarle a la niña. A Olga la vendaron y le quitaron de sus brazos a su hija. A las dos las metieron en vehículos de la fuerza pública y se las llevaron con rumbo desconocido. Hasta ese momento, los motivos de la detención eran una incógnita. Ni sus padres ni sus hermanos sabían exactamente por qué se las estaban llevando. Pero para ellos y el resto de su familia también comenzó un calvario que cambió sus vidas por completo. Esto es Un Periódico de Ayer, un podcast sobre el peso de la historia en la vida privada de sus protagonistas. Soy Juan Camilo Hernández. Y yo, Divi Guzmán. En esta miniserie de 4 episodios contaremos la historia de Olga López Jaramillo, los abusos que sufrió y el contexto represivo que vivía el país. También les hablaremos de los fármacos como un método de doblegar la voluntad de los detenidos. La detención de Olga López y su hija, Olga Elena, ocurrió al amanecer de uno de los periodos más críticos en la historia reciente de Colombia, el del Estatuto de Seguridad, una política de mano dura implementada a través de un decreto por el entonces presidente Julio César Turbay. Algunos, como la Comisión de la Verdad, llaman hoy a ese periodo como la dictadura disfrazada de democracia, y no se ganó a la ligera ese nombre. Olga fue una de las 16.000 víctimas de detenciones arbitrarias registradas durante casi 4 años, entre el 78 y el 82. No era la primera vez que se usaban instrumentos jurídicos para otorgar facultades extraordinarias a las fuerzas militares. De hecho, el Estatuto de Seguridad se dictó en un estado de sitio, una figura que se hizo recurrente en varios momentos del siglo XX en Colombia. El estado de sitio como un mecanismo es supuestamente excepcional, pero se va a convertir en norma, sobre todo después del 9 de abril de 1948. Quien habla es el profesor e historiador Renan Vega Cantor. Renan, además de haber sido miembro de la Comisión Histórica del Conflicto en Colombia, vivió aquellos años del gobierno de Turbay. Pero antes hubo estados de excepción en distintas épocas y hubo legislación absolutamente represiva, como por ejemplo en la década de 1920 la llamada Ley Heroica, que algunos consideran como el primer estatuto de seguridad, porque la Ley Heroica se hizo precisamente para contener la protesta social. Se aplicó abiertamente durante la huelga de las bananeras y la posterior masacre, que fue el periodo en que los militares hicieran y deshicieran lo que quisieran: censura de prensa, persecución de los opositores, incluso si fueran hasta conservadores, represión generalizada, torturas, malos tratos, desapariciones.
Antes de volver con la historia de Olga y su hija Olga Lena, un poco de contexto. Toda esa trastienda de vigilancia y represión que llegó a traducirse en torturas y muertes, como en el caso de la masacre de las bananeras, cambió y se sofisticó a partir de 1945. Y cuando se inicia la Guerra Fría, Estados Unidos se convierte a sí mismo en el gendarme de lo que llamaban el mundo libre, entre comillas. Y en América en general eso va a tener consecuencias porque en la mayor parte de los países, casi sin excepción, se van a imponer regímenes proestadounidenses profundamente represivos, donde la tortura, la desaparición se legitiman. La influencia de Estados Unidos en la región quedó plasmada, entre otras cosas, en la doctrina de la seguridad nacional, una política para perseguir y eliminar en América Latina lo que consideraron el enemigo interno, es decir, el comunismo y cualquier otro tipo de oposición a los intereses norteamericanos. De hecho, el término comunista se volvió elástico. En él cabían muchos sectores, desde sindicalistas hasta estudiantes, y bajo la excusa de contenerlo se cometieron diversos atropellos como la tortura. No hay que ver el asunto en términos endogámicos, como en términos muy domésticos. Pero por desgracia la tortura era una práctica casi universal, si no universal, en los regímenes hegemonizados por los Estados Unidos. La represión al mismo tiempo que se daba en Colombia se estaba dando en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. ¿Y quién está detrás? ¿Quién es el responsable por financiación, por influencia? Estados Unidos. Lo que ocurría en el Cono Sur, en Colombia, se incubaba con su propio tinte. A lo largo y ancho del país, las manifestaciones sociales iban en aumento a la par que crecían los abusos contra la población. Y eso quedó en evidencia durante el paro cívico nacional de 1977, uno de los hitos de protesta más grandes en la historia de Colombia. Centrales obreras, estudiantes, campesinos y otros sectores se manifestaron durante septiembre de ese año contra el gobierno de López Michelsen porque consideraban fallidas sus políticas económicas. Porque ese paro anticipa un poco lo que se va a presentar después en Colombia, pero también aprende, entre comillas, de represiones de otros lugares del continente. El 14 de septiembre de 1977 fue declarado el estado de sitio, ya estaba, sino el toque de queda en Bogotá y en otras ciudades. Y la Plaza de Toros de Santa María se llenó con miles de personas. Y ahí que se estaba replicando lo que había hecho Pinochet en Chile con el Estadio Nacional, que fue convertido en un centro de tortura. El Estatuto de Seguridad empezó a regir el 6 de septiembre de 1978, tan solo 2 meses después de ser elegido Turbay como presidente, y la situación en ese momento era delicada en varios aspectos. El M-19, por ejemplo, había asesinado en 1976 al dirigente sindical José Raquel Mercado. El ELN, después de sobrevivir a la arremetida en los 60, atacó sin tregua la infraestructura eléctrica y petrolera del país. Y las FARC se expandían casi sin resistencia por Meta, Huila y otros departamentos. Turbay se planteó como objetivo primordial hacer frente a ese cóctel de problemas. El estatuto parecía la solución, pero acabó convertido en una herramienta represiva contra la población civil. En medio de ese contexto, en 1978, Olga López Jaramillo se graduó de medicina en la Universidad Nacional y mientras daba sus primeros pasos profesionales, atendía como médico particular a un paciente, Augusto Lara Sánchez, a quien había conocido 2 años atrás, en 1976, durante su internado en el Hospital San Juan de Dios. Aquí de nuevo, Diego López, su hermano. Olga conoció a Augusto Lara Sánchez en una rotación de cardiología en el Hospital San Juan de Dios. El señor se hizo muy amigo de ella. Él le pidió la dirección, el teléfono para seguirla usando como médico familiar, para que le mirara a la esposa, los hijos, en fin, bueno. Entonces, claro, Olga tenía en su libreta, tenía la dirección y el teléfono y todo de Augusto Lara Sánchez. Augusto Lara era periodista y cofundador de la guerrilla del M-19, que para ese momento llevaba poco más de 4 años operando en el país. Lara padecía de una cardiopatía que lo llevó en una crisis al Hospital San Juan de Dios. Allí se hizo cercano a Olga. Es difícil saber si ella sabía sobre la militancia guerrillera de Augusto Lara. Intentamos contactarla para esta historia, pero no fue posible entrevistarla. A quien sí se lo preguntamos fue a su hermano Diego, y negó que ella supiera en ese momento sobre las actividades subversivas de Lara.
En principio no, en principio le asignaron un paciente y ella empezó a atenderlo como paciente. En las conversaciones de paciente a médico, de pronto surgió conversar sobre política y ya ella se dio cuenta de las inclinaciones de izquierda que tenía Lara Sánchez, que coincidían de pronto con cosas de ella. No podría decirse que Olga López fuese comunista, pero sí tenía afinidad con muchas posturas de izquierda que había cultivado desde muy joven por el ambiente liberal de su familia. Su papá, Iván López Botero, fue senador de la República e impulsó en el Congreso varias políticas de avanzada. Y papá fue quien presentó en el Congreso la ley de divorcio, intentó una ley de suspensión terapéutica del embarazo por algunas causales muy graves, pues violación, en fin. Ahí tuvo problemas con la iglesia, con el divorcio también. Pero volviendo a Olga, ella y Augusto Lara con el tiempo se hicieron más cercanos, hasta el punto de que en algún momento de 1978, Olga decidió tratar en su propia casa la afección cardíaca que tenía Lara. Para entonces, Lara Sánchez estaba ya bajo una intensa vigilancia de la Policía Judicial y del Servicio de Inteligencia Militar. Eso se mantuvo por varios meses hasta que a finales de ese año, 1978, Lara le pidió un favor a Olga. Y Augusto Lara, que ya pues tenía una buena amistad con Olga, le dijo, ¿será que usted me puede guardar esta caja? Y Olga no le vio problema. Le dijo, sí, mientras. Entonces, en un sitio que tenía debajo de una escalera, ahí metieron la caja. Olga no tocó esa caja absolutamente para nada, ni sabía qué tenía. Olga no sospechaba que esa caja la incriminaría durante el allanamiento que tuvo lugar 2 días después del robo de armas del Cantón Norte. Recordemos que ese robo ocurrió entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de 1979. 2 días después, el 2 de enero, un agente de policía declaró ante un juez de instrucción penal militar que tenía información sobre supuestos integrantes del M-19 y sobre armas robadas del Cantón Norte. Entre las direcciones que entregó apareció la de Olga López. Y en la madrugada del 3 de enero, los militares allanaron su casa en un procedimiento que se extendió por más de 5 horas. Registraron muebles, escritorios, bibliotecas y hasta los instrumentos médicos. Ella y su hija de 5 años, Olga Elena, estuvieron la mayor parte del allanamiento tendidas boca abajo mientras uno de los soldados les apuntaba con un fusil. Allí incautaron varios objetos, pero el que más llamó la atención de los militares fue esa caja que estaba bajo la escalera. Cuando hicieron el allanamiento, resulta que en la caja había volantes del M-19, había unos brazaletes y cosas del M-19. Eso fue suficiente para que a las 9 de la mañana Olga López y su hija salieran vendadas en un carro. Ni a su papá ni a Diego, su hermano, les dieron mayores explicaciones sobre el allanamiento. Solo señalaron que Olga hacía parte de la guerrilla del M-19. Decían que ella, como médica, era la que inyectaba a los secuestrados y los dormía, y que era la que atendía a los secuestrados del M-19, y que ella respondía a un apodo, le decían Sara en el M-19. Todo eso era mentira. Esa misma madrugada allanaron las casas de Augusto Lara Sánchez y otros sospechosos de pertenecer a la M-19 y de estar relacionados con el robo de las armas. El periódico El Espectador mencionó al día siguiente, el 4 de enero, que se produjeron varios allanamientos en barrios como Timisa, La Concordia y sectores de Chapinero. Pero además de Bogotá, el operativo también se extendió a ciudades como Cali y Bucaramanga. En ningún momento revelaron los nombres de los detenidos, sus paraderos o cargos específicos contra ellos. Sobre eso hablamos con Renan Vega. Eso lo saben muy bien los militares, el ejército, las Fuerzas Armadas, los organismos secretos del Estado. Y como lo saben, proceden a actuar a veces de la manera más sádica para destruir el tejido social. Entonces, en muchos lugares del país, en 1979, por ejemplo, aparece registrado en el informe de Amnistía Internacional lo que sucedió en el departamento del Cauca con sectores ligados a comunidades indígenas, donde el M-19 tenía alguna influencia. Los allanamientos de esa época solían seguir un mismo patrón. Irrumpían de madrugada con decenas de soldados o policías armados,
destruían parcialmente las viviendas y aunque muchos de esos operativos estaban amparados por el Estatuto de Seguridad, las irregularidades eran frecuentes. Hubo denuncias de robos dentro de las casas, de órdenes de allanamiento firmadas después de los procedimientos y de detenciones sin garantías mínimas. Todo eso terminó instalando un ambiente de miedo entre sectores de izquierda y personas señaladas de simpatizar con la oposición, como recuerda Renan Vega. Yo en mi vida tuve que quemar 2 o 3 veces bibliotecas y documentos completos, porque cualquier documento era la época en que se leía, ¿no? Hoy ya un documento pasa. Usted va en un aeropuerto y lleva un libro que dice cómo organizar una revolución y ni lo miran, pero sí le miran estos artefactos. En la época era terrible, por un solo libro lo podían detener a uno y desaparecerlo. Entonces, ¿qué hacía uno con los libros? Uno los forraba con papel regalo, cosas por el estilo. Porque en un bus uno iba leyendo y alguien veía que uno leía un libro, un manifiesto comunista o algo así. En el clima de la época, uno tenía que deshacerse prácticamente de toda la documentación que tuviera en cierto momento en periodos de represión, porque uno casi que estaba seguro que en cualquier momento le iban a caer. Como mencionamos al principio de este episodio, el robo de las armas fue especialmente humillante para el ejército por varios motivos. El primero tiene que ver con la forma, un túnel que cavaron los guerrilleros durante 73 días en una operación de película y del que nunca llegaron a sospechar los militares. La provocación no terminó ahí. En los días siguientes, algunas de las fotos filtradas a la prensa mostraban grafitis que los insurgentes dejaron en las paredes de la guarnición, con mensajes de burla dirigidos al ejército. También pesó la actitud desafiante del M-19 tras el robo. Incluso difundió panfletos en los que decía que las armas terminarían en manos del pueblo. Ante esa humillación, el ejército arreció su persecución contra la subversión, llevando a cabo detenciones por meras sospechas de afinidades con la izquierda. A mí me pasó una vez con unos amigos. Estábamos de la manera más inocente. Estábamos por allá por los lados de la Victoria, tomando una fotografía. Y como a 2 cuadras había una estación de policía. Y por eso nos capturaron y nos llevaron a la estación 100 y nos empezaron a indagar. Solo por tomar, esas que ustedes que hacen con esa cámara, van tomando fotografía, qué movimiento pertenece. Y claro, en el caso de uno, el mío y las personas con las que estábamos, sí estábamos en cosas de izquierda. Pero cualquier persona que hiciera eso era considerado como potencial o realmente subversivo. Para una familia como la de Iván López Botero, ajena a las ideas más radicales de izquierda, una situación que en otro contexto hubiese sido lejana, acabó impactándolos de frente. Las primeras horas después de la detención de su hija y su nieta fueron de mucha incertidumbre. A las 2 de la tarde de ese mismo día, 3 de enero, el mayor Hincapié Segrera, quien estuvo al mando del allanamiento, le entregó a su nieta Olga Elena en la puerta de su casa ubicada en Teusaquillo. La niña estaba en un estado lamentable, no solo porque no le habían dado nada de comer o beber, sino porque estaba presa del pánico. Pero más allá de eso, a los pocos días se supo que había sido objeto de torturas. Así lo recuerda Diego López. Y le hicieron grabaciones a la niña llorando, pidiendo por su mamá y diciéndole a la mamá que la iban a violar y en fin, pues, decía, haciéndole una tortura psicológica con grabaciones. Iván López tuvo que firmar una constancia que aseguraba que la pequeña estaba en perfectas condiciones. Y sin ser eso suficiente, también allanaron en 2 ocasiones su casa. La primera ocurrió a los pocos días de la detención de Olga. Revisaron por varias horas la casa en busca de material que relacionara de alguna forma a su familia con la guerrilla. La segunda vino un par de meses después. Allanaron la casa de mi papá, me estaban buscando a mí, dañaron unas ventanas, hicieron un poco de daños en la casa y se llevaron a Eduardo y Alberto Iván, los hermanos míos, se los llevaron presos. Finalmente a los 8 días los soltaron porque los muchachos no tenían nada que ver en todo este enredo. Sin embargo, ellos quedaron bien traumatizados. Después de 10 días sin saber el paradero de Olga, Diego López fue hasta la Brigada de Institutos Militares, el cuerpo a cargo del allanamiento, y se presentó como el abogado de su hermana para saber dónde la tenían y bajo qué condiciones. Yo iba a la brigada y en la brigada no daban información, trataban también de arrestarme a mí porque pensaban que yo pertenecía también a la misma organización.
Diego y su papá, Iván López, movieron cielo y tierra durante las 2 semanas que no tuvieron noticias del paradero de Olga, hasta que Hugo Escobar Sierra, un político conservador que en ese entonces era el ministro de Justicia de Turbay, les ayudó a ubicarla. Mi papá habló con Hugo Escobar Sierra, le pidió el favor de que le ayudara a encontrar a la hija, y a través de Hugo Escobar Sierra se le pudo hacer llegar a la brigada ropa exterior e interior a Olga, que llevaba 10 días con la misma ropa, ¿no? Entonces, ya cuando Vega Uribe se dio cuenta que Olga tenía un papá que era amigo del presidente, amigo del ministro de Justicia, en fin, bajó un poquito la guardia y permitió el ingreso de la ropa y todo esto. Sobre Vega Uribe hablaremos más a profundidad en los siguientes episodios. Por ahora, basta con decir que era el militar al mando de la brigada. Más allá de permitir el ingreso de ropa para Olga, no hubo otras concesiones. No dejaron que la viera su familia o se comunicaran con ella para conocer de primera mano cómo estaba. Tampoco le permitieron a Olga contactar a un abogado propio. Le plantearon, en cambio, que ellos le asignarían uno. No querían que yo fuera el abogado, es decir, no permitían que yo fuera el abogado. Y decían que yo como hermano no tenía ninguna facultad para defenderla. Le dije, es que yo no estoy hablando como hermano y no como abogado. Finalmente tuvieron que aceptar que yo la defendiera, porque pues yo había sido juez penal de circuito en Bogotá, tenía la especialización en derecho penal y mi papá me delegó para hacer eso, pensando que era una cuestión de 8 o 15 días, ¿no? Legalmente, durante el Estatuto de Seguridad, una persona podía ser detenida durante 10 días antes de presentarla ante un juez. Así que el 13 de enero de 1979, finalmente Olga y Diego se reencontraron. Pero el estado de la doctora era dramático. Y no solo por evidentes golpes, sino porque parecía sedada, como si le hubieran administrado un calmante o alguna sustancia que entorpeciera sus movimientos y su capacidad de hablar. En medio de la conmoción por su estado y lo poco que Olga le alcanzó a contar antes de la indagatoria, ese hecho habría pasado a un segundo plano. Pero encajaba perfectamente con una forma de tortura que la revista Alternativa, una publicación mensual liderada por Gabriel García Márquez y otros periodistas, había alertado en su edición de ese mes. Han salido a relucir las formas de tortura psicológicas aprendidas seguramente de asesores militares del Cono Sur. Se habla incluso de la aplicación generalizada de drogas como el pentotal, conocida como el suero de la verdad. En el siguiente episodio contaremos en detalle qué fue lo que ocurrió durante los 10 días que la doctora Olga López Jaramillo estuvo en poder de los militares y cómo, en medio de tantas formas de tortura contra ellas y otros detenidos, aparecieron las drogas. El día que iba para indagatoria, a Olga le dieron un agua, ella la probó y ella, pues como médica, sintió una vaina rara, inmediatamente botó eso. La niña fue sometida a interrogatorios a pesar de tener 5 años de edad, o sea, se violó todo, o sea, todas las leyes nacionales e internacionales sobre los derechos de los niños, todo lo que uno quiera pensar. Hubo de todo, pues es decir, desde los golpes físicos, golpes con objetos, hasta pues asfixias con bolsas plásticas, con agua, colgamiento, hasta pues lo que ustedes están investigando, que es un poco lo que se conoce popularmente como el suero de la verdad o la utilización del pentotal.